Comienza una nueva edición de Conexión Tele 13, jornada de viernes 6 de marzo, 5:31, 32,2 grados de temperatura en la capital. Vaya, que hace calor todavía. Y nosotros estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa para revisar lo más importante de esta jornada, como de costumbre. Entre tantos temas que vamos a tratar, haremos conexión con lo que se está buscando hoy día viernes en redes en esta jornada de 6 de marzo, como por ejemplo los nuevos documentos que publicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso Epstein, que incluye menciones del presidente Donald Trump. Además, sobre el nuevo videoclip de Los Tres y de su nueva canción Cantar y Amar, vamos a estar conversando con Patricio Escala, que es el director de este videoclip y cofundador del estudio Punk Robot, que es quien materializa la propuesta visual de lo que es el nuevo trabajo de Los Tres, que con formación original vuelve a grabar un disco. Más adelante con Paula Comandari repasaremos el viaje del presidente electo José Antonio Kast a esta cumbre que ha sido convocada por el presidente Trump en Miami. Y con el diputado Jaime Mulet vamos a estar hablando sobre los últimos días del gobierno del presidente Boric y su ausencia del comité político ampliado que se está desarrollando precisamente en estos momentos. Así comienza la edición de hoy de Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Está marcando. Claro que sí. ¿Qué es lo que está marcando algunos de los temas que son los más visitados, recurridos en redes a esta hora, en esta jornada? Jorge Escobar, por ejemplo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque una de las conversaciones que se ha dado este viernes en redes sociales ha sido precisamente la designación del presidente Gabriel Boric de Jorge Escobar como nuevo integrante del Consejo de Defensa del Estado. Este abogado cuenta con cerca de 30 años de trayectoria en el organismo y a lo largo de su carrera también se ha desempeñado en la unidad de expropiaciones y en el Departamento de Control Judicial del Servicio. Así es que una de las últimas designaciones que hace el presidente de la República para nombrar a un nuevo integrante del Consejo de Defensa del Estado es la que se materializa con este nombre. Habían circulado varios, durante los días previos, incluso la prensa se había hecho eco de algunas versiones que daban cuenta que incluso el propio Luis Cordero era uno de las personas que estaba en la mira del presidente de la República, su actual ministro de Seguridad Pública. Incluso se ha llegado a señalar que él lo habría rechazado, que habría sido hecha la solicitud, o mejor dicho, el ofrecimiento, pero que él lo habría rechazado. Al menos esas son versiones periodísticas que han circulado. Pero bueno, más allá de quién estaba en la lista o no estaba, de si hubo o no hubo un ofrecimiento o declinación de ese ofrecimiento, lo concreto es que el presidente ha nombrado a Jorge Escobar como nuevo integrante del Consejo de Defensa del Estado. Ya, de las otras cosas muy buscadas en el día de hoy, y yo creo que durante este año también, es Epstein. Jeffrey Epstein nuevamente está entre lo más comentado en redes sociales durante esta jornada porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos relacionados con el delincuente sexual, incluidos informes del FBI que contienen acusaciones no corroboradas contra el presidente Donald Trump por presuntamente haber agredido sexualmente a una menor hace décadas. Los últimos documentos incluyen 3 informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al presidente de Estados Unidos en la década de los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años. Además, la denunciante alegó que Epstein había abusado sexualmente de ella en múltiples ocasiones y que había organizado encuentros con otros hombres. Por esa razón es que, nuevamente, Epstein y sus archivos, que es como
que es como un fantasma de 1000 cabezas, ¿eh? Porque aparece una cosa, se contextualiza, o se trata de informar, o salen las personas que de alguna manera aparecen relacionados con estos documentos a decir que no tuve relación, o que están fuera de contexto, o que fue solamente una fotografía, o qué sé yo. Pero aparece una y otra vez. Y en este caso, nuevamente, de alguna manera tocando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dentro de un contexto general que lo hemos conversado varias veces también en este programa, Epstein ya está muerto. Pero quien fue su pareja y además involucrada también en la red que está detenida y que está presa también, ha solicitado precisamente algún tipo de beneficio a nivel presidencial. Entonces todas las cosas se mezclan. Aparecen documentos, aparecen nuevas revelaciones, pero por otro lado, la principal inculpada que con su testimonio podría decir o no decir algo, bueno, resulta que acude a esa misma persona, en este caso el presidente de los Estados Unidos, para algún tipo de beneficio a la condena que tiene. Así es que eso es de lo que también está marcando fuertemente hoy en las redes. Conexión Tele 13. Escuchen bien lo que está de fondo. Es el nuevo trabajo de los tres. Cantar y Amar se llama, el primer sencillo de su nuevo álbum, que se llama XLNT, que reúne, la gracia es que reúne a la formación original de los tres tras 26 años y vuelven entonces a grabar un disco. Este es el adelanto del primer sencillo de lo que es su trabajo. Escuchémoslo un segundo porque fue presentado públicamente y de manera oficial en el día de ayer. Los críticos, quienes saben de estas materias, dicen que, y yo coincido con eso sin ser un crítico ni especialista en música, pero que este trabajo, mire, escúchenlo, es inconfundible, ¿no? Suena a los tres. Y un poco tal vez es eso lo que se ha querido buscar en este regreso. Volver a ese sello original, inconfundible, que uno al escucharlo nada más lo remite a los tres y a sus grandes éxitos. Y este estreno viene acompañado de un videoclip animado de una gran producción que está hecha por el estudio Pan Robot, que de inmediato se nos viene también a la memoria, porque Pan Robot son, lo recordarán ustedes, los ganadores del primer Oscar para el país, porque realizaron el corto Historia de un oso. Así que son ellos quienes están detrás también de esta propuesta visual. Y aquí en el estudio nos acompaña Patricio Escala, cofundador del estudio Pan Robot. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricio, bienvenido. No, gracias a ustedes, Ramón, por la invitación. Nosotros felices. Oye, te puedo decir Pato, ¿no? Porque Pato, 100%. Pato siempre Pato, sí, por Escala, favor. ¿cierto? Ya. Pato, ¿cómo surgió la idea y los contactos? ¿Cómo se fraguó esto de poder participar en el regreso a un trabajo de un álbum después de tantos años de los tres y ustedes hacer la propuesta visual? Bueno, creo que este es el primer disco que saca la banda después de, no sé, 26 años, sí. Y nos invitó Universal, que es el sello de los tres, a pensar e imaginar cómo podíamos representar la canción del primer single en una historia animada. Y ahí empiezan las primeras conversaciones. Después nos pasa a nosotros que al escuchar el single sentíamos que había una canción muy honesta de parte de la banda, donde quizás como lo hacen los artistas cuando ya han recorrido un largo camino, logran identificar qué es lo realmente importante para ellos, y la canción lo dice, como puedo prescindir de todo, menos cantar y amar. Y nos pareció muy bonito, sentíamos que ese mensaje tan honesto representa a veces como a todo el mundo del arte, de la cultura, que logramos como identificar cuáles son las cosas que nos mueven, que nos apasionan. Nosotros en Pan Robot también tratamos de hacer contenido que es muy honesto y desde ahí hicimos este pequeño videoclip animado que nosotros le dijimos a la banda, es nuestra carta de amor hacia ellos como fans que somos también de los tres. También, claro.
Y es bien interesante porque tiene todo como que se cierra el círculo, ¿no? Porque es un regreso, lo decía yo sin ser especialista, pero no sé si tú compartes esto como fanático, pero uno lo escucha y aunque no le digan, dice, ah, estos son los tres. Y dice, ah, pero una canción nueva, no, pero que suenan los tres. O sea, es como volver a los orígenes, suena muy a los tres, después de un largo recorrido, y por lo tanto cuando viene la propuesta visual es como aunar todo aquello, y la historia es bien, para los quienes no lo han visto, ya está disponible en YouTube, lo pueden visualizar allí. YouTube, los tres, Cantar Llamar. El video es precioso, pero en cuanto a la historia que narra además, es como también un recorrido por su historia musical de los tres. Sí, nos pasó, bueno, con NJ, que es el codirector del video. Ambos somos de Conce, nuestras familias son de Concepción y somos, lo que decía antes, fanáticos de la banda desde que tuvimos nuestros primeros CDs o cassettes en ese tiempo en nuestras manos. No había Spotify ni YouTube todavía y quisimos representar eso también. Conce es la ciudad del rock en Chile y sentíamos que era importante representar pequeños hitos, la Plaza Perú, el Puente Viejo, el Lord Cochrane, que era un lugar donde muchas bandas tocaban. Entonces, de una u otra manera queríamos, nada, como un poco lo que decía antes, a esta canción tan honesta, al trabajo honesto que nos gusta hacer a nosotros, también crear un videoclip que los representara a ellos de la manera que decía antes, como parten tomando once en su casa, en casa, terminan tomando once todos juntos y sentíamos que ahí había algo muy bonito, como en hacer todo este camino, llegar a todos estos hitos que la banda ha cumplido a través de su carrera para terminar con lo que es realmente imprescindible para ellos, que en este caso es cantar y amar. En el caso nuestro quizás sería dibujar y amar, y así creo que está bueno cuando uno logra entender qué es lo que con lo que de verdad uno no podría vivir. Es bien interesante porque tal como dice Pato, el trabajo, el videoclip comienza con los 4 integrantes tomando 11 en la casa, pero claro, se ve que están muy jóvenes, pero siempre hay guiños a los trabajos durante toda la propuesta audiovisual. Por ejemplo, cuando están tomando 11 de fondo se ve la carátula, un cuadro que es la carátula de uno de sus discos, por ejemplo. Sí, le pusimos como estos guiños, la idea fue creciendo. Partimos con conversar dentro de esto mismo que decía antes, como de todas las canciones que habíamos escuchado, entender como la potencia que tiene la banda desde la música que hacen, pero también desde las letras que escriben. Y yo decía como mi papá era militar, y a mí cuando yo empecé a escuchar las canciones y escuchaba como un militar mirando cuadros de Dalí esperando volver nunca más, para mí era muy impactante porque lograba como entender esa disociación que hay a veces como hacia la cultura, de no lograr como observarla, conmoverse, y a veces sentir, hoy en día yo lo escucho, como que la cultura no fuera algo imprescindible en nuestras vidas, con lo que estoy absolutamente en desacuerdo. Y queríamos como ir representando esto, y de repente me pasó ahora en el verano que íbamos a Concepción escuchando Los Prisioneros, que tiene una canción que se llama Concepción, y claro, y dice, Jorge González dice, donde la mamá del Álvaro da el té, y yo creo que todo eso es lo que hace que en Concepción haya un movimiento cultural tan importante. Me tocó alguna vez entrar a un restaurante y estaba la mamá del Álvaro almorzando con Café Tacuba. Como que esa como interconexión entre personas van generando que la cultura crezca, que se fortalezca, que exista como esta cuna del rock en Concepción, gracias a todas estas personas que van colaborando, que no son solamente a veces quienes hacen la música, sino que también todos los que están alrededor de ellos, desde sus familias o amigos que te van apoyando y te van acompañando en el camino. Entonces sentíamos que era bonito también ir incorporando estos guiños que la gente los reconoció al tiro. O sea, a mí me sorprendió como hay guiños que son bastante obvios, porque son representaciones de las letras, pero ese en especial me pareció que la gente lo descubrió más rápido de lo que me hubiese gustado. Sí. Por supuesto, no pasa para nada inadvertido. Como tampoco pasa tal vez un poquito más agudo, porque son una escena y una fracción, ¿no? Unos cuantos segundos, pero cuando salen de la casa después de tomarte y cruzan
pasan por el cruce peatonal a los Beatles, ahí hay un guiño también a Abbey Road, porque este disco se grabó precisamente, se trabajó en esos estudios. Pero al mismo tiempo, mientras van cruzando la calle, se ve una fogata detrás que es como una protesta, una barricada. O sea, hay muchos guiños, hay muchas cosas que nada está puesto ya al azar. No, pues nada está puesto al azar. Y qué bonito que te hayas fijado en eso, porque nosotros durante el proceso les fuimos mostrando a la banda los avances que íbamos haciendo. Y claro, cuando les mostramos ese extracto de la Plaza Perú, que van cruzando este paso peatonal, estilo Beatles, Pancho Molina nos dijo, está bien, pero en la Plaza Perú en esa época siempre había alguna barricada, siempre está carabineros con camionetas, entonces nos dijo, deberíamos ponerlo. Mira. Y fuimos incorporando estos pequeños detalles que ellos nos comentaban, porque en el fondo, lo que decía antes, como para nosotros era muy importante representar bien lo que ellos son como banda, y en ese sentido tratamos de ir validando con ellos como el proceso. Y en ese sentido, ¿cuál fue la opinión con el trabajo último realizado que no sabemos todavía? Se estrenó ayer a las 8, no hemos logrado verlo como con ellos, tenemos muchas ganas de saber qué les pareció, así que espero que pronto podamos juntarnos, verlo y tener su opinión. Y el feedback que han tenido del resto, no de la misma banda, sino que lo que se ha comentado, lo que se ha publicado, el hecho de que estemos conversando de eso aquí en la radio hoy día en la tarde. Nosotros estamos muy contentos. Creo que hacer animación es muy difícil, toma mucho tiempo. Hubo un equipo que estuvo dibujando incansablemente para lograr hacer el videoclip, y ya siempre lo decimos con el corto. Ahora estamos terminando nuestra primera película. Hacemos contenidos preescolares que es muy difícil que salgan en televisión, y siempre, como para nosotros, el mayor triunfo es terminar los proyectos, como que creemos que ahí es donde está la mayor satisfacción. Entonces ahora creo que ha sido muy bonito ver los comentarios de las personas, que ellos hayan sentido que el videoclip era también un trabajo honesto que representaba a la banda. Por ahí ídolos que hemos tenido de toda la vida, como Gonzalo Frías, también hizo una reacción del video muy emocionado. Entonces todas esas cosas para nosotros son súper importantes, porque van amplificando lo que hacemos, pero el mayor éxito siempre es lograr hacer un trabajo honesto y lograr terminarlo. Pato, y decías tú que fue un arduo trabajo que llevó bastante tiempo. ¿Cuánto se demoraron? Ya más los detalles más tal vez anecdóticos o técnicos también que implicaba sacar una producción como esta. Sí, o sea, en el caso del videoclip no fue tanto tiempo. Estuvimos trabajando 2 meses. En comparación del corto, que nos demoramos 4 años, la película que fueron 8 años, y todavía no terminamos como de cerrarla. Pero el videoclip fueron 2 meses, solo que fueron muy intensos y muy arduos, y tratando de como ir generando estos pequeños guiños, nos obligaban a representar ciertas cosas donde también el dibujo nos permite no tener que volver a grabar algo, sino que solamente dibujarlo, lo que también toma tiempo. Entonces de repente uno empieza a ver, y vimos la escena del Unplugged y dijimos, ellos siempre quisieron invitar a Roberto Parra. Sí, pues, eso te iba a preguntar, y aparece ahí entonces, Roberto Parra. De repente dijimos como, pongámoslo, ¿por qué no? Es un lindo homenaje de nosotros, de ellos, como que sentíamos que en el fondo teníamos la libertad de poder hacer estos pequeños guiños y de cumplir quizás un sueño que para ellos hubiese sido importante en el videoclip. Sí, es un guiño muy interesante y nostálgico, diría, ¿no? Porque se materializa algo que uno entiende, se ha dicho que los tres tenían ganas de hacer, que en una nueva producción pudiese haber participado Roberto Parra, justamente. Sí, creo que la intención que tuvieron en su minuto fue invitarlo al Unplugged, y que también, como, claro, para nosotros, quizás en ese momento, quizás incluso ahora,
uno no logra tomar el peso de lo que significa que en un escenario así importante, en MTV, que en ese minuto era, no sé, el canal de música más visto en el mundo, fuera una banda chilena y tocara, no sé, 3 o 4 cuecas. Creo que ellos le presentaron la cueca al mundo y que en el fondo empiezan a ser embajadores de nuestra cultura hacia afuera y un poco lo que pasa hoy en día con artistas urbanos como Bad Bunny, que van presentando la cultura latinoamericana hacia el mundo y que si hoy en día, no sé, 7 de las canciones que están en el top 10 son en español, empieza a pasar algo que nosotros no le tomamos el peso, que es que esa cultura y esa creatividad se empieza a transmitir más allá de nuestras fronteras, que es un poco lo que hizo Corea del Sur con su propia creatividad y su propia cultura desde el K-pop, desde las teleseries, y que uno cree que es coincidencia, pero la verdad es que ahí, y yo esto siempre lo digo, hay una política pública desde el Estado de Corea para poder fomentar la cultura y ampliar en el fondo su mercado. Entonces es interesante porque por un lado la cultura mantiene tu identidad, tu idiosincrasia, por otro lado también te permite amplificar tu mercado y convertirlo como en una industria. Pato, y dijiste por allí al pasar de los ámbitos en los que han desarrollado trabajos, ¿no? y animaciones, pero para un videoclip musical, ¿es la primera vez o ya tenían experiencia al respecto? Es la primera vez yo entré a estudiar comunicación hace 24 años atrás porque quería hacer videoclips. Ah, mira. Y nunca lo lograba, como alguna vez quise hacer un videoclip para Guiso, que no logramos hacerlo. Con Panrod hicimos algunas imágenes animadas para Denver, cuando nos estaban ayudando a hacer la música del corto, pero no terminó en ser un videoclip en sí mismo, porque, de nuevo, hacer animación toma mucho tiempo. Entonces esta fue una oportunidad que no quisimos desaprovechar. Y que quedó, déjame decirte una opinión personal, quedó perfecto. Yo creo que es porque tú también eres del sur, Ramón, y por ahí quizás hay Sí, un hay una aire conexión, sureño hay una conexión. Hay cosas en que las uno se canciones. identifica, obviamente, Sí. sin duda. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido, Pato, aquí a conversar con nosotros, contar un poco de los entretelones de este trabajo y nada, pues ahora solamente a disfrutar de algo que uno siente tan nuestro, porque artistas chilenos como los tres, uno los considera suyo, nostálgico generacionalmente también, obvio que lo es, pero al mismo tiempo asociarse con ustedes haciendo la animación, que han tenido un trabajo tan exitoso, que han ganado un Oscar, bueno, es como la mezcla perfecta, así que felicitaciones por ese trabajo y muchas gracias por haber venido a conversar con No, nosotros. muchas gracias a ustedes por la invitación, nosotros felices y bueno, aquí vamos a seguir haciendo animación desde Chile para el mundo. Así suenan los tres en su nuevo trabajo.
tele13radio.cl. 6 de la tarde con 3 minutos y medio. Comenzamos nuestro segundo bloque aquí en Conexión Tele 13, saludando a Paula Comandari. Como decíamos, ya está con nosotros aquí en el estudio. Querida Paula. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí sí? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto, fuerte y claro. Espero que los auditores nos estén escuchando. Por supuesto que sí. Y atentos, muy atentos a el desarrollo de las informaciones que comenzamos en este minuto. En Conexión Tele 13, el tema del día. Por supuesto que el tema del día es el Comité Ampliado Oficialista. Bueno, ha generado harto ruido esta reunión porque el Partido Radical, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social se restaron del último cónclave que les estoy mencionando, que se desarrolló en La Moneda, sumándose así, claro, a la Democracia Cristiana, que pese a no formar parte de la alianza de gobierno, había sido convocada por el Ejecutivo. Desde la administración actual, valoraron la presencia de 2 alcaldes de la DC en la instancia, pese a la decisión de la tienda electoral. ¿Qué tal, Asunción Chasman? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Paula. Queremos escuchar todos los pormenores de este cónclave que ha generado tanto ruido. Así es. Bueno, tras la cita, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hace algunos minutos aseguró que se trató de un primer encuentro y que no va a ser el único espacio del mundo progresista de aquí en adelante ante la ausencia de algunas fuerzas del oficialismo. En ese sentido, aseguró que aquí no se termina el esfuerzo para lograr la más amplia unidad. En el ánimo de no solo mantener, sino que construir la más amplia unidad del mundo progresista, nosotros invitamos a todos y todas. No tenemos ánimo de exclusión, pero también respetamos que en estas circunstancias hayan fuerzas políticas o partidos en particular que no se sientan todavía llamados a concurrir a una instancia como esta, sin perjuicio de que este no va a ser el único espacio de aquí en adelante. El gobierno termina, pero el mundo progresista tiene que seguir dialogando. Previa a la instancia, la exministra del Trabajo, Janet Jara, se refirió a su militancia en el Partido Comunista, de la cual se había manifestado en estado de reflexión en enero pasado, y dijo que hoy está más decidida, pero que siempre es bueno seguir conversando. También aprovechó la oportunidad para cuestionar la postura de la administración entrante ante el proyecto que abre la posibilidad de conmutar penas a reos. Muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y la verdad es que lo que más se planteó por parte del candidato que hoy día resulta presidente electo es que se iba a actuar con mucha dureza con la delincuencia. Y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no? Pese a que la DC declinó la invitación al cónclave, los alcaldes de La Pintana, Claudia Pizarro, y de San Ramón, Gustavo Toro, ambos miembros del partido, asistieron a la reunión. Las autoridades municipales señalaron que la decisión de la tienda no es una buena señal y señalaron que se presentaron en modo de agradecimiento al gobierno por las gestiones en sus comunas. Por otro lado, y previo al encuentro del sector, el presidente Gabriel Boric, en entrevista con TVN, confirmó que fue él quien revirtió la decisión de seguir avanzando en la concesión del cable submarino a China. El mandatario detalló que, dado lo delicado del asunto, determinó conversar primero con su sucesor para evaluarlo en conjunto, ya que el grueso de la tramitación le iba a tocar a él. A ver, te voy a preguntar mejor que antes de hacer cualquier reflexión, querida Paula, de lo que has conversado, reporteado o de tu impresión. ¿Esto es un desaire? ¿Hay que interpretarlo de esa manera de los partidos que formaban parte de la coalición que no se hayan presentado? ¿O tenemos aquí, por ejemplo, algunas explicaciones o excusas que podrían ser más o menos atendibles, que algunos de esos partidos incluso están en proceso de disolución y todo aquello? Entonces, tal vez sales con ese tipo de argumento. A ver, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del cónclave, Ramón? Básicamente estamos hablando de los que no fueron. O sea, aquí hay 9 partidos convocados, ¿verdad? Y 4 de ellos no fueron. Entonces también yo creo que hay que poner un ojo ahí en el cálculo político que hizo el presidente Boric al convocar a este gran cónclave, ¿verdad? Que recordemos que se hace ahora porque no se pudo realizar el que tenían planificado para enero pasado. ¿Tú te acuerdas que después de la derrota en la presidencial,
bueno, dijeron aquí, cada partido político va a hacer su mea culpa, va a hacer su reflexión, y en enero, a mediados de enero, nos vamos a reunir todos para ver, bueno, para generar la conversación y ver cómo seguimos hacia adelante. Eso que iba a ocurrir en enero pasado no pasó. ¿Y por qué? Bueno, todo tiene que ver con la ley Naín Retamal. A propósito de eso, cuando el presidente Boric en CNN de alguna manera desliza la responsabilidad en los parlamentarios socialistas, ¿verdad? Y ahí se genera un quiebre muy importante entre el presidente Boric, el Frente Amplio y los socialistas. Y también los parlamentarios frente amplistas que, claro, también miraron hacia sus pares socialistas y se generó una alta tensión en el oficialismo muy, muy importante. Entonces, ¿tienen sus razones? Bueno, la Democracia Cristiana ha dicho que no son parte de la coalición, pero oye, la candidatura de Janet Jara la respaldaron. ¿Te acuerdas que también ahí hubo mucho ruido al interior de la ADC? Claro que sí. Terminó renunciando el presidente del partido, Alberto Undurraga, porque él consideraba que no podían estar tras esa candidatura. Y hoy, pese a que en algún momento la ADC había dicho estamos y vamos al cónclave, se levantaron todos los parlamentarios y dijeron que no. Y Yarna Proboste dio una cuña bastante significativa. No vamos a ir al cumpleaños, pero sí cuando llega la cuenta. Esa fue la intervención que hizo. O sea, nosotros nunca hemos estado en la fiesta. ¿Por qué vamos a tener que sacar la billetera? Claro. Y bueno, los demás partidos, el Partido Radical, ellos consideran que nunca se les dio suficiente importancia. Son un partido muy chico, por lo demás hay que decirlo. Y el Frente, la Federación Regionalista Verde Social, vamos a conversar con su líder, con Jaime Mulet más ratito, pero ellos consideran que hubo un desaire por parte del gobierno a propósito de su ministro, el único ministro de ese grupo, ¿verdad? Esteban Valenzuela, que en algún momento le piden la renuncia a propósito también de que Jaime Mulet y el partido, o esta agrupación, habían decidido llevar una lista parlamentaria paralela al oficialismo. Bueno, todos tienen sus razones, ¿no? Tal vez lo de la ADC es más comprensible, atendible desde el punto de vista de que efectivamente no formó parte de la coalición de gobierno, ¿no? Más allá de que, como tú bien señalabas, después sí en la campaña presidencial estuvo en la misma lista parlamentaria y todo aquello, ¿no? Con más o menos entusiasmo, digámoslo también, porque el riesgo para la ADC de ir sola era un riesgo electoral muy grande. Podían quedar completamente diluidos. Entonces, yendo dentro del pacto, logró salvar los muebles de la casa, sin duda. Tienen un grupo de parlamentarios importante. Y es un punto, sin duda. Fue una decisión política. Ok, le puede gustar a alguno o no. Dentro de la Democracia Cristiana a muchos no les gustó, a unos lo hicieron a regañadientes, pero ya está. Pero efectivamente no gobernaron. No gobernaron como tal. Estuvieron fuera de la coalición. De la coalición. Ya, entonces, más atendible. Ahora, los otros partidos, claro, ya explicaste el Frente Regionalista Verde Social. Federación. Se les carga que le llamen frente. Sí, yo siempre me sale el frente, porque me quedo, bueno, ya, Federación. Los puentes se cortaron, como tú señalas, en esa ocasión y, bueno, era medio complicado. Y los otros en realidad están un poco más molestos por este último proyecto que ha impulsado el gobierno precisamente para la reforma. La reforma política. La política, en donde estos partidos que son más pequeños también se ven como, no sé si es el término correcto, pero como maltratados, no escuchados, porque precisamente apunta a que ordenar un poco más la casa, en el sentido político hablando, y el hecho de limitar estas expresiones que son tal vez un poco más minoritarias no les gusta, no encuentran que no es atendible. De alguna manera se sienten amenazados porque claro, cualquier reforma al sistema político está apuntando a un partido más bien sólido, a que tengan ciertos representantes en el Congreso, y si no juntan esos números, bueno, se tienen que diluir y eliminar. Pero claro, el Partido Radical propiamente tal, como que acusa que esta instancia es más bien falsa, Ramón, que quieren unirse cuando no hay unidad propiamente tal. Entonces como que ven una especie de cinismo también ahí.
Sí, por eso que yo te digo que no va a ser fácil, y no está siendo fácil ver qué va a ocurrir a partir del 11 de marzo. ¿Cuántas oposiciones van a haber? Por ejemplo. ¿Quiénes se van a unir y quiénes no? O sea, es una interrogante que sigue abierta. Bueno, veremos, ¿no? Esta es una primera señal que dará cuenta de lo que viene más adelante. Hay que considerar que para los efectos de la oposición también es cierto que mucho depende de lo que haga el Ejecutivo, en esta o en cualquier administración. Un Ejecutivo, por ejemplo, que llegue tratando de borrar de un plumazo muchas de las cosas que se hicieron anteriormente, lo único que puede favorecer es que aquellos que están medios peleados se unan sobre un objetivo común. ¿Eso cuántas veces ha pasado? Por lo tanto, veremos también cuánto hace el Ejecutivo con sus acciones y con sus decisiones para ver cómo logra su efecto también en la manera que le hagan oposición. Conexión Tele 13. Ya. Y la inflación en Chile siguió moderándose en febrero. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el IPC, el índice de precios al consumidor, no registró variación mensual, ubicándose por debajo de las estimaciones. El IPC de febrero marcó una variación mensual de 0%, inferior al 0,2% proyectado por analistas. Con ello, la inflación acumulada en 12 meses cayó a 2,4%, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2020 y confirmando una tendencia de desaceleración en los precios durante los últimos meses. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, mostró su conformidad con los datos y con el impacto que estos tienen para la vida de las personas. ¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales. En la medición por divisiones, 6 categorías mostraron alzas y 7 registraron descensos. Entre las bajas destaca vivienda y servicios básicos, mientras que vestuario y calzado anotó incrementos, especialmente en prendas de vestir. Por su parte, el indicador sin productos volátiles subió 0,2%, mientras que el componente de energía retrocedió 1,3% en un contexto en que las presiones inflacionarias locales continúan cediendo. Bueno, importante decir, Ramón, que esto es una buena noticia para todos, por supuesto, y que se está mostrando esta como marcada tendencia a la baja. Todo esto comenzando este año 2026, porque claro, 2,4%, Ramón, a 12 meses, en el mes de febrero, claro, está por debajo del centro de la meta del 3% establecida por el Banco Central. Entonces, claro, para todos los ciudadanos de a pie que tienen que llegar a fin de mes, claro, que los precios no suban demasiado es muy importante y es muy decidor en su rutina, ¿no? Y teniendo un IPC de febrero de 0%, claro, uno puede pensar, y eso es lo que conversaba con algunos analistas, es que efectivamente como tenemos una inflación del 2,4%, uno podría pensar en los primeros proyectos que la inflación en Chile se va a mantener cercana al 3% durante este 2026. Y eso es muy importante, Ramón, porque refleja una economía bastante estable. Si la inflación es lo que hace ruido en las economías. Ahora, eso a nivel interno, porque los riesgos siguen estando cuando uno mira el mundo, porque hay una amenaza exógena, por supuesto, el escenario externo, las guerras, y eso, porque es importante, la guerra de Estados Unidos con Irán incluye el aumento del precio del petróleo, lo hemos visto ahora, ¿verdad? Y eso obviamente que impacta los precios de la benzina. En el largo plazo nosotros tenemos un sistema que lo regula bastante bien, pero igual se está mirando y analizando y no es algo que uno no pueda dejar de equilibrar y de sopesar a la hora también de las decisiones de política monetaria. Y vemos también el dólar, también fluctuante, lo habíamos tenido bastante bajo, ha ido subiendo, precisamente como reflejo de los conflictos internacionales, lo que efectivamente podría presionar al alza el costo de la vida, por lo menos importado, ¿verdad? Así es que sí, esta estabilización permite un manejo un poquito más flexible, como les digo yo, de la política monetaria, y eso obviamente contribuye al poder adquisitivo
de los salarios reales que han crecido en los últimos años. Bueno, el tema de la inflación se volvió tema después de mucho tiempo porque esto fue muy generacional, ¿no? Cuando se produjo este desajuste, incluso llegamos a una inflación bastante alta, yo escuché como por primera vez que mucha gente comenzó a hablar de la inflación y a sentirlo en sus bolsillos como tales, especialmente las generaciones más jóvenes, más nuevas, porque no había sido tema en su historia. O sea, siempre hemos tenido niveles que fluctúan un poquito más arriba, un poco más abajo, pero desde que se estabilizó después del regreso a la democracia pasados unos años, pasamos harto tiempo con estos niveles que pueden estar un poquito más altos, más bajos, pero dentro de un rango. Pero cuando se dispara al doble, cuando tú tienes a tener 2 dígitos de inflación, vaya que se siente en el bolsillo y vaya que volvió a ser tema para la gente entender lo importante que es tener una inflación a raya para no perder poder adquisitivo. Y es muy totalmente interesante, de acuerdo. Y es muy interesante aquello porque como que se volvió a valorar esto. Y en buena hora que se vuelva a valorar, porque sin duda que es muy patente y se nota en el diario vivir, especialmente cuando esa inflación afecta incluso si va uno a hacer un desagregado, a productos que son de primera necesidad como los alimentos que tenían. Los huevos, las paltas, ¿te Entonces, acuerdas? claro, Sí, ahí no el pan. Distinto es que te suba algún bien suntuoso que tú no lo compras y no pasa nada si no lo compras, si no tienes plata porque está muy caro. Pero comer necesitas todos los días y por lo tanto también alimentos básicos todos los días, entonces ahí se nota mucho más. Si lo comparamos con el año pasado, a esta misma fecha era 0,4 y el marzo del año pasado fue 0,5. Así es que ahora tenemos una inflación que es de 0 en este mes, por lo tanto hay allí una notoria disminución. Ahora, la otra buena noticia es que ustedes siempre saben que esto se trasunta a el precio de la unidad de fomento. Y por lo tanto, esta variación nula del IPC de 0 hace que la unidad de fomento se mantenga estable claro, por un mes más. Oye, y súper importante eso que dices tú en términos de que dejó de ser la inflación un tema técnico. O sea, el ciudadano de a pie, la gente en la calle, gente que no entiende tanto de economía, ahora te lo dice tal cual. Me subieron los precios, me está costando terminar el mes. Así es que sí, un cambio importante. En Colección Tele 13, la conversación del día. La conversación del día tiene que ver con el viaje de José Antonio Kast a la cumbre en Miami. Claro, llegó bien temprano durante esta jornada para participar en la cumbre Escudo de las Américas, Shields of America, convocada por Donald Trump y que va a reunir a mandatarios y líderes políticos de toda la región. Claro, bien afines al pensar de Trump. Y antes de su viaje, Kast también aprovechó de abordar las polémicas, ya sabemos, las polémicas por el cable submarino chino y por el proyecto de conmutación de penas. La cumbre internacional se va a desarrollar este sábado y busca abordar temas como la seguridad regional, la libertad económica y la influencia extranjera en el hemisferio. Al encuentro van a asistir varios líderes latinoamericanos cercanos al espacio político de Trump, entre ellos los presidentes de Argentina, Ecuador y El Salvador, junto a otras autoridades y representantes políticos de la región. Durante su agenda en Estados Unidos, el mandatario electo tiene contemplados diversos encuentros con inversionistas y actividades políticas. Entre ellas destaca la reunión que sostiene a esta hora con miembros del Partido Republicano de ese país. En dicha instancia, Kast valoró el rol del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, señalando que no le ha tocado fácil, pero que ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre. Antes de viajar, el presidente electo se refirió a la polémica por el cable submarino chino que puso fin a las reuniones para el traspaso de mando y señaló que ellos ya dieron vuelta a la página. Además, defendió el proyecto aprobado en el Senado que busca el cumplimiento alternativo de penas para personas que cumplan con ciertos criterios de salud o de edad. Las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas. Uno puede hacerle modificaciones, todo lo que usted quiera, pero apunto a lo que hace bastante tiempo atrás dijo incluso el padre Fernando Montes, de que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Y eso es lo que yo veo, al menos que está terminando el Congreso. Ya,
Es interesante esta declaración del presidente electo porque da indicios de un norte hacia donde podría ir precisamente el apoyo por parte del Ejecutivo a una propuesta que ha generado tanta discusión en las últimas horas y cuya interpretación de sus alcances es precisamente uno de sus aspectos más polémicos, porque dejó y escapó de ser solamente una discusión de tipo política respecto de los condenados por violaciones a los derechos humanos, que ya en sí siempre ha sido un problema, un debate, digamos, y una polémica respecto de si pueden o no pueden tener algún tipo de beneficio bajo ciertas circunstancias. Hubo dos proyectos, ¿te acuerdas tú? Claro, ha habido ya Pero discusión. solamente en esta administración la derecha intentó dos veces. Aprobar este proyecto que apuntaba básicamente a los reos de Punta Peuco. Claro, y entonces como era mucho más específico, uno entendía más o menos la salida y las posiciones de cada uno. Sin embargo, el problema está esto porque lo amplía, y cuando el presidente dice que es un cumplimiento alternativo de penas, no un indulto, tiene razón, porque no es un indulto como tal. Tampoco quiere decir que la pena no se cumpla. El problema es que sí, el efecto que provoca es un cambio del lugar de la pena, lo que significa, en rigor, de llegar a cumplirse, de que efectivamente tú ya no estás en la cárcel, sino que estás en tu casa. Exacto. Oye, pero súper importante, porque yo puedo hablar con varios parlamentarios de derecha, incluso con algunos de los impulsores de la iniciativa, y me dicen, oye, pero no es tan así, piensa que estamos en primer trámite en el Congreso, se tiene que detallar mucho más cosas. Ahí yo tengo dos lecturas. Una, que ojalá los parlamentarios, aunque sea primer trámite o no, cuando presenten una moción, un proyecto, lo hagan bien. Porque ahora hay muchos que dicen, sí, no quedó tan fino. Pero bueno, es un proyecto que ya ingresó, que ya pasó la primera prueba, ¿verdad? Y que el presidente electo lo está, entre comillas, apoyando. Ahora, no entró en detalles, es efectivo, Ramón, solo para que nuestros auditores lo recuerden, que este proyecto lo que permite es que personas que cumplen 80 años puedan cumplir su pena en arresto domiciliario, ¿verdad? Pero con un matiz, porque también agrega la posibilidad de que por edad, personas que cumplen 70 años, pero que ya han pasado presos durante 10, puedan también optar por ese beneficio. No solo eso. No solamente podrían dejar la cárcel por un tema de edad, sino que también por tener algún tipo de enfermedad crónica, ¿verdad? O por algún tipo de discapacidad. Pero nada en ese proyecto, Ramón, está bien definido. Ni los grados. Abierto. Súper abierto, o sea, ni los grados de discapacidad, ni qué enfermedad crónica propiamente tal. Y entonces eso genera ruido porque además no dice qué tipo de delincuentes pueden acceder a todos estos beneficios. Entonces, si hay delitos que son excluidos o no. Claro, o sea, el ministro Gajardo me decía, bueno, con este proyecto incluso Satanás, lo contábamos ayer, que es uno de los criminales que están en la cárcel vinculados al Tren de Aragua, también podrían salir. Entonces es complejo. Este proyecto para algunos fue ingresado a matacaballo muy a contratiempo. Y bueno, es verdad que está en primer trámite, que viene un nuevo Congreso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué va a pasar. Claro, si lo peor de todo es lo que señalábamos en el día de ayer, en el sentido nuevamente del término que voy a reiterar toda esta semana, de las desconfianzas. Porque desde lo que es el oficialismo hoy, mañana ya en unos días más oposición, a nadie le saca de la cabeza que esto de que ha sido redactado de manera laxa y con una interpretación extensiva, no es un error, ni es algo que se pasó o algo corregible posteriormente que puede ser, sino que intencionadamente fue hecho de esa manera para que pudiese entrar todo allí y luego, una vez aprobado en lo general, poder ir en lo particular y de esa manera también de alguna forma colocar el tema de la excarcelación de violadores de derechos humanos, teniendo ya
aprobado el texto en términos generales para poder discutirlo, amplio. Y después veremos. Esa idea no se la sacan de la cabeza a el oficialismo hoy día, oposición mañana. Y por lo tanto, creen también que aquí lo que se hizo fue pasar un gato por liebre. Es decir, presentar algo en virtud de una razón, pero que en realidad oculta otra. Todo esto dentro de la desconfianza. Uno se queja de que me quieres pasar gato por liebre y el otro se queja de que tú también estás haciendo lo mismo. Conexión Tele 13. Ya, ¿qué más? La Agencia Nacional de Educación entregó los resultados de la prueba CIMSE aplicada a cuarto y octavo básico, además de segundo medio. Con más del 98% de participación a nivel país, el sistema educativo recupera los niveles de aprendizaje previos a la pandemia, pero el principal desafío sigue siendo el desarrollo de habilidades en la asignatura de matemáticas. Los puntajes de las pruebas de lectura y matemáticas en cuarto básico marcaron una baja de 2 puntos en ambas asignaturas, manteniendo la tendencia hacia la estabilización. En tanto, en segundo medio se logró alcanzar los niveles previos a la pandemia con leves incrementos en las dos pruebas. Asimismo, y por primera vez desde la pandemia, se volvió a aplicar el CIMSE en octavo básico, que no arrojó diferencias significativas en matemática y lectura, pero manteniendo su puntaje promedio en la prueba de historia y geografía. A la luz de los resultados, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la gestión de la cartera durante el gobierno de Gabriel Boric y afirmó que no solo consolidaron mejores resultados en aprendizaje, sino que también protegieron trayectorias educativas que posibilitaron el acceso a la educación superior de estudiantes de los quintiles más vulnerables. Claro, como decíamos, esta prueba, la prueba CIMSE se aplica a cuarto básico, octavo básico y segundo medio. Y efectivamente, Ramón, claro, es una buena noticia en el sentido que estamos por lo menos recuperándonos, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en lenguaje, en lectura, que habíamos estado tan rezagados después de la pandemia, con un problema en el nivel de entendimiento de los niños tan profundo. O sea, ha sido un tema y que yo creo que se tiene que relevar en los próximos años porque, bueno, es una enfermedad grave para nuestros niños. Ahora, efectivamente, si uno compara por lo menos los cuartos, creo que uno obtiene promedios bastante buenos, 276 puntos en lectura, 262 en matemática, una disminución bien bajita, 2 puntos en ambas asignaturas respecto a 2024, cambio que, claro, ni siquiera los expertos lo consideran significativo. Ahora, efectivamente, matemáticas, ahí estamos al debe, y en los niños más chicos, en los cuartos básicos, claro, lo peor es que están más rezagadas también las niñas que los niños. Sí, ahora cuando se entregan estos resultados, a mí siempre me da un poco de escozor cuando se comienzan a hacer comparaciones que de suyo es lógico que van a ocurrir cuando es por nivel de ingresos, por ejemplo, o tipo de establecimiento educacional, y se habla de la brecha. Ojalá la brecha evidentemente se fuese acortando, ¿no es verdad? Pero tampoco se puede esperar que esa brecha sea inexistente cuando la destinación de recursos en uno y otros es abismante. La pregunta sería si, en cuanto a lo que se coloca en recursos, es proporcionalmente a la diferencia luego que se hay. Si hay alguna fórmula matemática para decir, si yo pongo 2 pesos, tendría que subir tanto y por lo tanto hacer una relación, una ecuación matemática como perfecta y predecible que creo que no es viable. En fin, pero lo que sí me parece que que tiene que corregirse eso y por lo tanto fortalecer la educación pública y no perder el foco en aquello y que no vaya desmejorándose, es en las diferencias en género. Porque allí es una cuestión que es más transversal. No importa mucho si es un establecimiento educacional con más recursos económicos que otro que tenga menos recursos económicos. Esa desigualdad de género como que se mantiene. Y en el caso de la brecha de género en matemática, por ejemplo, en cuarto básico, los hombres promedian 269 puntos, superando en 15 a las mujeres. Es alto eso. Es 15. No es una cuestión estadísticamente insignificante, son 15 puntos. Entonces, allí es necesario colocar el ojo porque nuevamente se viene aquí a hacer, a manifestarse diferencias que son muy profundas, que se llevan por mucho tiempo y que están enraizadas incluso en unas cuestiones culturales. Muchas veces yo he escuchado en los análisis que se hace al respecto, hasta en la forma
en que se hace en un curso la clase y a quienes se le pregunta. Si son ejercicios de matemática, me decía un profesor hace mucho tiempo que había observado esto, decía que había como una tendencia como natural hacia los hombres. Hacia los hombres de preguntarle, resolvamos este ejercicio matemático, ya, Ramón Ulloa pasa a hacerlo tú. Y no le dice Paula comandar y pasa. ¿Y por qué? Es bien decidor eso. Porque hay como un sesgo de origen metido en nuestras cabezas. Bueno, acuérdate, porque la ingeniería y todas las carreras más científicas eran para los hombres. Claro, por eso, porque hay una cuestión cultural al respecto y por eso son muy loables aquellas iniciativas que buscan incrementar y hacer que esas diferencias que son muy profundas y que se replican, insisto, independientemente de los sectores socioeconómicos, en unos puede ser más marcados que en otros, pero que están presentes. Y lo digo a propósito de que el 8 es el Día Internacional de la Mujer y en plena discusión de la Sala Cuna Universal. 6 de la tarde y 34 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Tele 13, cuando está ocurriendo este cónclave oficialista, pero claro, hay 4 partidos que fueron convocados y no quisieron asistir.
Y estamos con el diputado líder de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, uno de aquellos los que decidieron no estar hoy en La Moneda. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parto, diputado, inmediatamente preguntándole qué señal quisieron dar con esto de decidir no asistir al cónclave convocado por Gabriel Boric. A ver, más allá de una señal de molestia, yo creo que tiene que ver con el distanciamiento que se fue produciendo dentro de la coalición, particularmente durante el último año, especialmente los procesos electorales, cuando tuvimos miradas distintas en cómo enfrentar el proceso electoral, y durante los últimos meses, diría yo, con un deseo del presidente de la República y del ministro del Interior de, una vez que se pierdan las elecciones, de tener que aglutinarse en una sola oposición para enfrentar el gobierno que llega. Y eso evidentemente a nosotros no nos gusta. Hay características distintas entre los distintos roles y partidos políticos, y se insiste en la idea de tener un solo frente, una sola oposición cerrada, y yo creo que hay que obviamente tomar caminos distintos. Esto se une también al hecho de que cuando fuimos en 2 listas parlamentarias, el gobierno saca al único ministro que teníamos. Nosotros somos un partido mediano, que estaba desarrollando una gran labor, el ministro de Agricultura, y lo saca. Antes de sacarlo le dice, oiga, usted renuncia a la Federación Regionalista si no lo saco. O sea, fue un acto de agresión directo al presidente también en nuestra lógica política. Bueno, y eso generó un distanciamiento, y hoy día no tenemos que estar ahí. Yo no me siento cómodo, digamos, y creemos que más bien se está buscando dar una señal al futuro gobierno, y eso no me gusta. Oiga, es que yo entiendo que primó mal el segundo argumento que usted me está dando, diputado, porque, claro, la invitación de hoy era precisamente para discutir qué tipo de oposición quieren ser, cuántas, cómo ser oposición en el gobierno de José Antonio Kast. Y sí pusieron sobre la mesa varios de ustedes, claro, esta molestia por haberle pedido la renuncia a Esteban Valenzuela cuando ustedes decidieron ir con una lista parlamentaria paralela. ¿Uno lo podría interpretar también como una especie de revancha? No, o sea, póngale el nombre que se quiera, pero evidentemente cuando sacan al ministro por esa razón, ya antes de pedirle la renuncia le dicen, oye, si tú te vas de tu partido, seguí. Y como Esteban Valenzuela, una persona decente, correcta, obviamente, no aceptó ese acto. Eso fue un agravio. En el fondo fue, oiga, nos sacaron del gobierno. Sacarte a tu ministro el efecto que produce fundamentalmente es sacarte el gabinete político. Y eso fue así. Entonces, que se sorprenden ahora. O sea, nosotros somos un partido, no vamos a ir a arrastrar por salir en una foto, eso no tiene sentido. Bueno, Jaime, creo que ha sido bastante claro al respecto. Se anticipó un poquito a mi inquietud, donde quería más claridad, pero creo que ha sido bastante claro, porque yo le iba a preguntar si lo consideraba, usando un chilenismo, una patudez, que después de decirle fuera del gobierno lo inviten a el último acto. Lo que pasa es que muchas veces en estas lógicas de poder se acostumbra no sé si hacerle el quita algunas cosas, pero yo creo que nosotros en eso tenemos una posibilidad. Tenemos mucha independencia, además, los regionalistas verdes, o sea, no dependemos ni dependíamos del gobierno, teníamos muy poquita participación en él. Nuestro símbolo era que esté el ministro de Agricultura, porque fundó nuestro partido y viene con nosotros trabajando durante los 8 años de existencia del mismo, entonces, y tenía una lógica, pero eso, o sea, no nos quisieron respetar, esa es la verdad. Y no vamos a ir ahora a decir, mire, muchas gracias, hasta luego, nos juntamos a la vuelta de la esquina. Ahora, habla usted también de la forma de hacer oposición, y ahí tiene un tema y un argumento para poder colocarlo sobre la mesa y debatirlo. Yo le pregunto, ¿qué tipo de oposición es la que usted a esta altura visualiza que sería la más adecuada que tuviera su partido? A ver, yo hablo de oposición constructiva. Claramente nosotros no vamos a entrar al gobierno de Kast. Estamos obviamente muy lejos de su postura en distintos ámbitos. Los verdes, los temas de la centralización, regionalización, estamos en las antípodas, digamos. Pero Kast ganó.
y ganó por amplio margen, digamos, un margen bastante contundente. Entonces hay que darle la oportunidad y oponernos cuando vayan surgiendo cosas a las que hay que oponerse. Por ejemplo, si pretenden disminuir los derechos de los trabajadores, derechos sociales, los pocos aspectos de regionalización o descentralización que hay en el país, nos vamos a oponer. Y desarrollaremos una oposición democrática, pero no ponernos a todo por oponernos. Hay partidos de la alianza de gobierno que antes de que obviamente apenas fuimos derrotados dijeron, no, aquí vamos a ir a la calle, hay que oponerse a todo. Yo no creo en eso. Y yo creo que tenemos que aprender. Yo creo que los últimos 10 años de política en Chile han estado, desde el punto de vista, han dañado el país. Bachelet II recibió una oposición muy dura, Piñera muy dura de parte nuestra, algunos mucho más, pero yo también me incluyo. Boris también, de algunos sectores de la derecha muy cerrada, del propio Kast, Boris contra Piñera, fuerza que dijo que poco menos que lo iban a colgar en la plaza, o sea que lo iban a juzgar, que en fin, oposiciones feroces, casi incluso contra Piñera, después contra Boris, sectores económicos o de la derecha política y de la derecha económica. Y creo que eso no ayuda. Hoy día estamos en un concepto internacional que desde que asume Trump, esta era Trump, ¿no? Esta no es la era Estados Unidos, la era Trump, que debilita el sistema multilateral creado después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es complejo si nosotros no tenemos grados de consenso y no articulamos diría yo, con más cuidado nuestra política interna. Nos pueden terminar administrando desde China o desde Nueva York, desde Beijing o desde Nueva York. Le digo eso y creo que, y hemos a propósito del cable chino, o sea, toda la polémica que se armó, entonces creo que hay que tener más cuidado. Y por eso, reflexionando, viendo lo que pasa a nivel global, lo que ha pasado dentro, estos 10 años ha bajado el crecimiento, la gente se ha desafectado de la política, hubo el estallido social y obviamente con sus causas que lo generaron, pero también con su desenlace, con 2 proyectos constitucionales negativos, rechazados por la ciudadanía, los 2 pasados para la punta, uno por decirlo en términos coloquiales. ¿Te fijas? Entonces creo que por lo menos la postura nuestra es, oye, mire, parémonos, veamos qué propone, a ver dónde va el presidente, qué está haciendo el nuevo gobierno y ahí ir desarrollando, si nos oponemos, colaboramos en algunos proyectos, me refiero, o mantenemos cierta neutralidad, etcétera. Oiga, creo que ese es el sentido que tiene. Diputado Mulet, pero solo para entenderle bien, entonces, ¿usted ni siquiera sabe si van a ser oposición o no? ¿O de todas maneras vamos a ser oposición? Van a ser oposición, ya, perfecto. Pero siendo oposición, ¿usted se imagina aliado con algún otro partido, por ejemplo? Porque yo creo que sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para construir cierta convergencia con la democracia cristiana, con el radicalismo, el Partido Radical, con el PPD. Yo he conversado con sus dirigentes máximos, con sus actores, con sus líderes, con sus presidentes, y está a esa disposición. Decir, mire, aquí el PC, el Frente Amplio, tiene una postura más radical, más dura. Nosotros creemos que esta misma o parecida reflexión que hago yo, la hacen también. Dicen, ojo, coloquémonos acá. Por eso, este deseo del gobierno, el presidente Boris, de una sola oposición, de cómo mantener cierto control sobre el resto, les molesta tanto que no estemos disponibles a eso. Y yo creo que el Partido Socialista incluso tiene que tomar una decisión en eso. Claro. ¿Y están pavimentadas esas conversaciones, diputados? Bastante bien. Hemos tenido reuniones. Creo que es algo que hay que desarrollar. Yo lo digo públicamente porque creo que no debe ser secreto esto. Hemos tenido reuniones con dirigentes del PPD, seguramente que van a competir en la presidencia próxima, con algunos de la democracia cristiana. Tenemos una próxima reunión el día 12, jueves 12, donde nos vamos a juntar liberales, radicales, PPD, democristianos y regionalistas verdes, precisamente a hablar de ir estableciendo una convergencia en, digamos, en la centroizquierda. Y eso, claro, manifestando nuestra diferencia con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Y bueno, y el Partido Socialista tiene que ver, está como al medio de esto, y tendrá que definirse. Y eso no significa ponerse a pelear, pero marcar diferencias, formas de hacer política distinta, salir de negar la sal y el agua. Esos periodos que han existido en la historia de Chile han sido muy fatales para el país. Terminan en desenlaces que después les cuestan sangre incluso a la ciudadanía, al pueblo. Entonces creo yo que hay que mejorar la política, hay que bajar un poco los decibeles y sobre todo viendo también el concepto internacional, que no es un hecho menor.
Diputado Jaime Mulet, y en cuanto a unir fuerza o buscar entendimiento o negociaciones, incluso que sean un poco más instrumentales, estoy pensando, por ejemplo, en lo que es la conformación de las mesas, especialmente en la Cámara de Diputados. Es cierto que unos pueden incidir más, es cierto que pareciera que aquí la llave lo tiene el Partido de la Gente con sus parlamentarios que eligió, pero aquí a lo mejor cada voto vale al respecto. Y por lo tanto, en toda esta otra fuerza, ¿usted ve que es posible generar tal vez una presencia a través de alianzas que puedan hacerse incluso con el Partido de la Gente, o eso está descartado? Mira, hemos estado conversando. Yo creo, y lo que he planteado siempre, por lo menos de que partió esto, es un acuerdo amplio, lo más amplio posible. Creo que hay que reconocer una realidad donde ninguno de los dos bloques alcanza la mayoría, salvo que tensionen así para ganar por un voto, ¿me entiendes?, trayendo a una persona que está enferma, y la verdad es que esos acuerdos no sirven. Nosotros lo intentamos en este periodo de 4 años y terminamos gobernados por un presidente de Renovación Nacional, y se suponía que le tocaba el Frente Amplio. Se llegó a la, diría yo, exageración de tener periodos presidenciales en la Cámara de 8 meses para que todos alcancen un pedacito, y así todos queden contentos y ganarle a la derecha, y terminó gobernando a la derecha. En el periodo pasado pasó lo mismo. Oye, no, si nos juntamos todos, basta que uno después queda en manos de uno o de dos. No, yo creo que lo lógico es, aquí no hay ningún partido ni conglomerado que tuvo una ventaja clara, está más bien empatada la cosa, juntando el oficialismo actual con ni más ni menos con el PDG, o sea, ni Facio ni Comunacho, hay que juntarse con ellos para llegar justito a ganar por uno. A mi juicio eso no tiene sentido. Mejor reconocer la situación y decir, mira, 2 años para oficialismo, 2 años para oposición, veamos cómo se reparte la presidencia de las comisiones. Yo soy partidario de un acuerdo de esa naturaleza y eso es lo que he propiciado. Y ojalá, o lo más cercano a eso. Se ha conversado con el PPD, con la DC, están todas las conversaciones desarrolladas, expuestas más o menos en la prensa, pero esa es mi posición y estoy tratando de contribuir con los 2 votos que tenemos, que no es más que eso, de manera que no pretendemos ni la presidencia ni la vicepresidencia, usted entenderá, pero sí, desde nuestra experiencia, sí sabe que pongámonos serios. Ahora sería un grupo bien variopinto, Jaime Mulet. O sea, tener ahí a una Pamela Giles, alguien como usted o algún demócrata cristiano, uno ve como un grupo bien disímil. O sea, lo lógico sería, mire, que la presidencia de la Cámara tenga los partidos más grandes. Tendrá que tenerla, no sé, por los republicanos, tendrán que tenerla los socialistas, los que tengan más, digamos, y construir el acuerdo entre todos, es lo que creo yo que hay que hacer. Por eso le digo, no, si hay que buscar algo estable. Lo más importante es estable, no una mayoría que tú juntes la mitad justa, que son 78, para ganarle a la oposición o al otro lado, y después basta que uno diga no, te fijas tú, y después no cumple los acuerdos, no. Por eso que estoy propiciando yo un acuerdo amplio, que no sean 78 votos versus 76, sino que ojalá sean, o versus 77, que sean ojalá 90 versus 30, en fin, me explico, en ese sentido. Yeah. Oiga, diputado, yo igual le quería preguntar por otros los puntos de conflicto por estos días que ha sido la reforma al sistema político, que claro, lo está impulsando con mucha fuerza el gobierno. No les fue bien esta semana, pero ¿a usted le preocupa que incluso ustedes pudiesen verse afectados con una reforma como la que se está pensando? Hoy nosotros ya estamos afectados y estamos defendiendo nuestra situación legal en el Tribunal Calificador de Elecciones. Claro. Que creemos que tenemos la razón y el Tribunal Calificador espero yo resuelva y nos dé la razón. Eso no varía significativamente con la reforma. La reforma en general no nos gusta. Parte con una reforma muy anticonstitución de partidos nuevos y muy oligopólica, muy decir, mire, que no se hagan nuevos partidos y sigamos nosotros. Y eso creo que no es democrático, por eso que mantuvimos diferencias muy fuertes con el gobierno. Poner, como pretendía Boris y Elizalde en su reforma original, tener 77.000 personas afiliadas para constituir un partido a nivel nacional, eso no lo tiene nadie, no lo ha logrado nadie. Pero es fácil decirlo, pues la gente está tan antipartido que tampoco le generaba problemas en la apreciación ciudadana, sino que más bien yo creo que tenían hasta apoyo. Pero eso es
cerrar el sistema político y eso trae riesgo. Usted manda a los partidos emergentes, a los movimientos emergentes fuera del sistema político, los manda a la calle. Se generan situaciones complejas. Entonces eso es muy... la idea era un poco impedir que haya partidos nuevos y así decir, oye, los partidos grandes que hoy día existen, que dicho sea de paso son los causantes de los problemas y del desprestigio de la política en buena parte, seguimos y que no haya partidos nuevos. Eso era la reforma, quitarle establecer 4 veces más el número de afiliaciones, quitarle el financiamiento a los partidos que no tienen parlamentarios, en vez de partir en 3 regiones, partir en 8, o sea, cerrar el sistema político. Y por eso que a ese acuerdo, nosotros después, a esa propuesta, se morigeró, se llegó a cierto entendimiento, pero no cumplieron una parte que tenía que ver con una norma que permitía fusionar a los partidos pequeños que se están disolviendo para no mandarlos a sacar las firmas de nuevo. Pero no cumplieron en eso y la reforma yo creo que no se va a avanzar en nada. Diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, muchas gracias por la conversación de esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, diputado.